Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la primera clase de la materia modelos financieros, ¿sí? Correspondiente al 7 de agosto del 2020. Entonces, al ser nuestra primera clase, ustedes entenderán que lo primero que hay que hacer es presentarnos, ¿no? Como ya saben, mi nombre es Leonard Gianni Hachával Beltrán, docente de la materia, y lo que vamos a hacer un poquito esta clase al principio es ir explicando cómo se desarrolla la materia, ir viendo lo que vamos a avanzar, posteriormente ir explicando los requisitos necesarios de conocimiento y ahora también en esta materia se requiere ya un manejo de Excel y de algún programa estadístico, ¿sí? Entonces, es por esa razón que yo les voy a sugerir que se instalen dicho programa y también va a ser necesario el uso de la calculadora, ¿sí? Van a tener que manejar la calculadora, bueno, vamos a ver, yo tengo un emulador de calculadora en el cual vamos a hacer los ejercicios y tenemos, espero que todos tengan o la mayoría tenga calculadoras Casio, ¿sí? Dado que dado que les decía que ese tipo de calculadoras son más o menos estándar, lo que venden en cualquier librería de Bolivia y generalmente son lo que más los estudiantes compran. Entonces yo lo que he hecho, como es la calculadora más utilizada, me he descargado un emulador de calculadora para que nosotros podamos simular los cálculos de la calculadora aquí en la pantalla. Ya, eso, el Excel y el SPSS van a ser nuestras herramientas. Entonces, vamos a ir viendo y explicando en qué consiste esta materia, que tenemos 3 periodos académicos, esto todos los días viernes, ¿sí? Todos los días viernes tenemos clases y vamos a ver que en todo esto vamos a llevar principalmente matemática, ¿ya? Ahora, comentarles que esta materia, seguramente se los he dicho antes, se relaciona mucho con la materia econometría, ¿sí? En realidad, un modelo financiero es un modelo econométrico, ¿ya? Entonces, hubiera sido mucho más eficiente si ustedes ya supieran econometría. Pero a veces también, a veces digo, bien nomás que no les dan antes econometría porque los estudiantes tienen tendencia a olvidarse, ¿no? Eh, por ejemplo, les puedo decir, ustedes han llevado qué es el promedio ponderado de costo de capital, son capaces de decirme, no, el anterior docente, el licenciado Chaval, no nos ha enseñado, ¿no? Así son los estudiantes, tienen una memoria, se cree que existe memoria a largo plazo, memoria a mediano plazo y memoria a corto plazo, pero yo aquí en la universidad estoy comenzando a creer que existe memoria muy corto plazo, ¿no? Que en la clase está presente y luego se elimina y para el examen tiene que volverlo a recordar y luego de que dan el examen se vuelve a eliminar de su memoria. Es esa memoria que tienen a veces más rápida que la memoria RAM, yo diría, porque se elimina rápidamente. Ya, entonces, vamos a comenzar con el avance de la materia, bueno, la presentación de la materia. La materia se denomina modelos financieros. ¿Sí? Ya vamos a explicar qué significa modelos financieros. Tenemos el libro base. El libro base es Gujarati. Gujarati, el título del libro, Econometría. Cualquiera de sus ediciones, ¿sí? Cualquiera de sus ediciones. Entonces, libro base, ¿no? Les voy a mostrar la tapa si es que creo que no lo tengo en digital. Ya. Entonces, se los voy a mostrar. Voy a compartir pantalla para poder mostrárselos.
Ahora que recuerdo, sí lo tengo en digital, pero lo tengo que buscar, ¿sí? Entonces, a ver, les comparto nuevamente otra pantalla. Aquí acabo de buscar el libro. Incluso ve, aquí hay en PDF para descargarlo, ¿sí? Bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a dar clic derecho, guardar. No me dejan, vamos a entrar y se va a guardar, ¿no? De todas formas, mostrarles. No. Bueno, tengo que unirme vía Facebook para poder descargarlo. Entonces, no, todavía no vamos a entrar. Voy a mostrarles en imágenes cuál sería. Esta es la tapita, ¿sí? Esto que tiene números con tapa negra. Este es el libro, ¿sí? También pueden encontrar cualquiera de las ediciones, es lo mismo, no ha cambiado mucho. Podrían encontrar este otro también. Hay otro más, uno más que lo he visto aquí en Bolivia, bueno, en la San Simón. Este es el que yo tengo, la segunda edición, ¿no? Y entonces ese es el libro base que vamos a llevar. Entonces, a ver, aquí dice PDF, a ver si lo logramos descargar desde ahora. ¿Dónde está? Econometría, PDF, Gujarati. A ver, script, no, vamos a ir. Bueno, esto se puede acceder tranquilamente. Ahí, y vamos a ver alguno de estos PDFs. Vamos a poner. Para hacer una búsqueda en Facebook les recomiendo utilizar, ¿no? El código FileType. Aquí está, FileType PDF. Va a buscar todo lo que sea PDF, ¿no? Y economía digital, descargar. A ver, este parece que sí, nos va a permitir descargar gratis. Y ya saben, ustedes que saben más de informática que yo, seguramente, o no creo que solo sepan de redes sociales, ¿no? Lo van a descargar, ¿no? Bueno, aquí está según Mediafire o Script, clic para descargar, dice, ¿no? Y aquí les voy a mostrar un poquito lo que se avanza. ¿Sí? Primera cosa que vamos a llevar, regresión. Segunda cosa que vamos a llevar, regresión. Tercera cosa que vamos a llevar, regresión. Cuarta cosa que vamos a llevar, regresión. ¿Sí? Quinta cosa que vamos a llevar, regresión. Y no continúo porque sigue igual. ¿Ya? Todo lo avanzado en la materia van a ser regresiones y regresiones y regresiones. Entonces, vamos a ver si se descarga. ¿Dónde era? Clic aquí para descargar. Vamos a ver. Y también ustedes pueden seguir el mismo procedimiento. Si lo logro descargar, se los comparto. Dije, buenas noches. Yo Bueno, acabo de descargarlo, lo puedo mandar al grupo, no hay problema. perfecto. Si ya lo tienes descargado, mándalo al grupo. Va a ser, te quedamos muy agradecidos, ¿no? Está bien, Lisa. Entonces ya van a tener el libro base ahí. Recuerden que este libro base es un poquito pesadito. No digo pesado en megas que ocupa, sino pesado de leer, ¿ya? Es un poquito pesado de leer. Entonces, continuamos. Ya hemos desarrollado o ya hemos descrito cuál es nuestro libro base, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito lo que necesitamos. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para llevar adecuadamente esta materia? ¿Sí? Materiales. Primer material necesario. Calculadora. Segundo material necesario, Excel. Tercer material necesario, SPSS. ¿Sí? O también podemos buscar otro programa. Por ahora está el avance que yo tengo en SPSS. Lo puedo cambiar. Podemos aplicar dos programas. Vamos a ver cuál es más fácil de instalar. ¿Ya? Yo les voy a estar compartiendo el programa también para que ustedes se lo instalen. Entonces, eso es lo necesario. Ahora voy a darles a conocer un poquito más de la materia, ¿sí? Un poquito más de la materia, en qué consiste, qué significa. Ve ahí el compañero ya nos los ha compartido, Luis Alberto Miranda, muchas gracias. Ya lo tenemos compartido, entonces
volvemos al avance. Lo que ahora vamos a ver o a desarrollar es el tema de modelo financiero. ¿Qué significará un modelo financiero? Entonces, aquí, modelo financiero. Entonces, vamos a dividirlo en dos partes. Por una parte, modelos y por otra parte, financieros. ¿Sí? Modelo. ¿Qué es un modelo? Y no piensen en esas personas que muchas veces no son tan inteligentes y salen a presumir su figura. No, no estamos hablando de ese tipo de modelos. Estamos hablando más que todo de representaciones matemáticas. Un modelo es una representación de la realidad. ¿Sí? Eso es un modelo. Una representación de la realidad. Entonces, esa representación de la realidad para nosotros va a ser de forma matemática. Entonces, los modelos para nosotros conceptualmente no son estructuras o cosas a seguir. Para nosotros van a ser representaciones de la realidad de forma matemática. Esas representaciones de la realidad de forma matemática van a representar vía símbolos. ¿Sí? Entonces, para que sean financieros, tienen que representar vía símbolos la realidad de un fenómeno económico o financiero. ¿Sí? Entonces, eso estaríamos viendo. Un modelo financiero, entonces sería la representación matemática de una realidad económica y financiera vía símbolos. ¿Sí? Eso lo conocen ustedes, ¿ya? Lo conocen perfectamente, ¿sí? Entonces, esta representación matemática vía símbolos sería un ejemplo. Un ejemplo. El costo total, ¿sí? ¿Conocen la ecuación del costo total, no es cierto? El costo total es igual a costo fijo más costo variable unitario multiplicado por la cantidad. Entonces, ¿qué acabo de hacer aquí? Acabo de representar un modelo matemático que representa una situación financiera. Esta situación financiera que representa es básicamente el costo, ¿no? A ver, otro ejemplo. Aquí acabamos de representar representación matemática del costo. Uy, está sobrepuesto, pero ya lo arreglo. Entonces, ahí tenemos la representación matemática del costo. Ahora vamos a realizar lo que sería la representación matemática del beneficio. A ver. Entonces, la representación matemática del beneficio para nosotros va a ser igual. Beneficio es igual al ingreso, y el ingreso siempre para una empresa va a ser precio multiplicado por cantidad menos la resta de el costo total. ¿Sí? Entonces, eso es un modelito, un modelo financiero, ¿sí? Pero este modelo financiero que nosotros hemos hecho está representando matemáticamente una realidad solamente. Ahora, lo que queremos ver es que va a pasar algo más, que nosotros debemos representar
todos estos modelos matemáticos por medio de una regresión. Entonces, les explico qué será una regresión. Tal vez les suene a un término psicológico, el cual significa ir hacia el pasado, ¿no? ¿Sí? ¿Han debido ver un poquito esto en psicología alguna vez, regresión? ¿Sí? Es echarse en un diván y pensar en el pasado y hacer una retrospección, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que ver, ¿qué es una regresión para nosotros? Una regresión es una ecuación calculada en función a datos históricos, ¿sí? Entonces, eso sería una regresión. Entonces, todos los modelos financieros que vamos a ver van a estar elaborados por medio de regresión. Ya han llevado econometría, ¿no es cierto? Esa materia, tienen también econometría. ¿Cómo les ha ido? ¿Les han explicado también algo de regresión? Aún no le hice la parte. No listo todavía. Todavía, perfecto. Entonces, ahí les van a dar otra perspectiva. ¿Sí? Entonces, lo que queremos ver ahora es una explicación, ¿sí? De lo que representaría todo esto, ¿ya? Entonces, explicando. Voy a tomar, bueno, vamos a hacerlo en Excel, ¿sí? Para que se vea de mejor forma. Voy a, bueno, aquí voy a tener un archivo nuevo. Archivo. Documento en blanco. Ya, entonces ahora sí les comparto mi Excel para que veamos lo que sería una regresión. Entonces, ejemplo de regresión. Lo que habíamos dicho que era una regresión era el cálculo de una ecuación en función a datos futuros o datos pasados. Y esos datos pasados nos permiten conocer un poquito el futuro, ¿ya? Entonces, digamos, yo voy a hacer un modelo no económico, ¿sí? No voy a hacer un modelo financiero, voy a hacer un modelo que ustedes han debido ver mucho, y es el modelo de una curva de una enfermedad, el modelo de coronavirus, ¿sí? Entonces, yo tengo el coronavirus el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, el día 8, bueno, el día así sucesivamente. Ahora, para que mejoren sus habilidades en Excel, marcas 2 o 3 casillas y el Excel ya va a interpretar, ¿no? Miren, 14, 15, automático está haciendo. Entonces, yo voy a poner una serie de datos inventados, digamos, esto es el primero, estos son los días de enfermedad de coronavirus de un país, y estos son los casos, ¿no? Los casos que se ha tenido. Entonces, el primer día había 2, luego 8 casos, luego 23 casos, luego 56, luego 89, luego 123, luego así los casos han ido subiendo, han subido más y continúan subiendo, ¿no? Entonces, así. Ahí está. Acabo de realizar todos los datos de casos de coronavirus, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrarles en una gráfica estos datos históricos, ¿sí? Lo voy a marcar y voy a ir a insertar. En insertar le voy a dar clic en gráfico de dispersión y ahí. Vean, esto es lo que ha pasado, ¿no? Y como pueden ver ustedes, estos son los casos, ¿sí? Ahora, esto,
¿Cómo hacemos nosotros para que se represente por una ecuación? ¿Cómo una ecuación puede representar estos números? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. Y para eso hay que utilizar matemática, ¿sí? Yo sé que muchas veces ustedes no se acuerdan cómo se resuelve una matriz y para esto se utilizan matrices, derivadas y todo eso. Por lo tanto, como yo sé que la base matemática que tienen no es tan profunda, lo que vamos a hacer es simplemente ver la parte práctica. ¿Por qué? Porque hay cosas que nunca vamos a hacer. Por ejemplo, ¿ustedes saben calcular una raíz cuadrada de manera manual? Y yo he aprendido en el colegio. Nunca en mi vida lo he utilizado. ¿Utilizo las raíces cuadradas? Sí, constantemente. Pero nunca lo he calculado a mano. Entonces, vamos a hacer eso. Yo me voy a centrar de manera práctica en llegar a la ecuación y enseñarles cómo se llega a esa ecuación y para qué se utiliza esa ecuación. Entonces, primera aproximación, para que vean más o menos en qué consiste la materia. Voy a hacer clic derecho, agregar línea de tendencia, una gráfica lineal, y yo lo voy a poner como el coronavirus. Yo sé que tiene un crecimiento exponencial, me voy a ir a exponencial, y ahí está, y posteriormente voy a ir a presentar ecuación y listo. Extrapolar el periodo 18. Mejor sin extrapolación, le pongo 0. Ahí, se está yendo muy adelante. Listo, yo ya lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Uy, se me ha perdido un poquito. Bueno, otra vez. Se ha perdido un poquito el formato de línea de tendencia. No. Aquí quería que presente ecuación. Ahí. Ya. Entonces, ahora sí. Lo que tenemos aquí, como pueden ver, esta es la ecuación. Entonces, yo con esto, ¿qué puedo hacer? Con esta ecuación que he calculado aquí, yo puedo ir a los datos futuros, o sea, en función al pasado, podría proyectar yo el día 30, digamos, ¿no? Y el día 30, digamos, me saldría 34.000 ya. Entonces, esto que acabo de hacer, esto que está con amarillo, es una proyección. Esto que tenemos aquí, Y, ¿sí? Eso que está ahí es la ecuación. Entonces, básicamente en la materia es eso. Hallar con datos históricos una ecuación, con datos históricos una ecuación, con datos históricos otra ecuación. Diferentes ecuaciones, ¿ya? Básicamente a eso nos vamos a dedicar. ¿Sí? Ya. Entonces, a ver, vamos vamos a hacer esto de manera, les voy a compartir la pantalla nuevamente, y vamos a hacerlo de forma más sencilla, ¿sí? Entonces, esto sería una introducción, todavía no vamos a ver ningún modelo econométrico, simplemente vamos a hacer ecuaciones y ustedes van a representar esas ecuaciones, ¿ya? Entonces, digamos que yo tengo dos variables, ¿sí? Bueno, antes de mostrarles las ecuaciones, tengo que enseñarles qué es una variable porque ya les estoy hablando de variable, ¿no? Una ecuación, y también tengo que hablarles de ecuación. Bueno, me estoy adelantando un poquito, ¿sí? Me he distraído un poquito, perdón. Entonces, aquí. Ecuación. Ecuación es una igualdad. Entonces, una ecuación es una igualdad. Por lo tanto, en los datos que yo les he mostrado, como pueden ver,
esto que yo he hecho aquí es una igualdad. ¿Sí? Es una igualdad. Ahora, ¿qué cosas tienen las ecuaciones? Las ecuaciones tienen variables. ¿Qué es una variable? Una variable es la característica de un sujeto, la característica de un sujeto, ay no, perdón, me estoy borrando mal, de un sujeto, de un objeto, de un evento, ¿sí? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo yo con variable? Una variable, ejemplo, peso. El peso es una variable, ¿sí? Ahora, ¿por qué es una variable? Principalmente porque es la característica de un sujeto. El peso es la característica de un sujeto. Hay sujetos más pesados que otros, menos pesados que otros. Entonces, el peso es una variable. ¿Y por qué es el peso una variable? Porque yo le pregunto a cada uno de ustedes, le pregunto, digamos, ahí tenemos a Ángelo que está en la clase, y le pregunto a Ángelo, ¿cuánto pesas, Ángelo? Y Ángelo, bueno, me dice, peso 68 kilogramos. Listo. ¿Se dan cuenta que si yo le pregunto lo mismo a Barretos, Barretos me va a decir, yo peso 72 kilogramos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Este dato que yo estoy midiendo, esta variable que estoy midiendo, tiene una serie de características, ¿no ve? De un sujeto. Entonces, aquí Angelo pesa 68. Y este dato es variable porque cuando le pregunto a Barretos, ya es otra cosa. Es 72, es otro valor, o sea que ha variado, ¿sí? Ha variado. Entonces, eso entendemos por variable. Ahora, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que estas variables vienen en diferentes tipos. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que es una variable, es una característica. Esa característica puede ser, a ver, otra variable, por ejemplo, para que no quede duda, ¿no? De que es una variable. Edad. Entonces, puedo hacer lo mismo, puedo preguntar, Ángelo, ¿cuánto es tu edad? Dice 21 años. Basetos, ¿cuánto es tu edad? Dice 24 años. Listo. Es otra variable, ¿se dan cuenta? Y hay muchas variables. Hay muchas variables. ¿Por qué razón hay muchas variables? Porque podemos medir casi todo, ¿sí? Podemos medir casi todo observando nuestro entorno. Y casi todo se puede medir de manera matemática, entonces por eso hablamos de variables. Ahora sí, variables financieras, ¿sí? Para que esto de variables no quede de duda. Variables financieras, rentabilidad. La rentabilidad de PIL había sido 16%. La rentabilidad de Entel había sido 24%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos encontrando una variable financiera. Los modelos financieros se van a abocar principalmente a estas variables financieras. ¿Ya? Ahora, vamos a explicar cuáles serían los tipos de variables. Los tipos de variables. Los tipos de variables son los siguientes. Existen variables
cuantitativas. ¿Qué son variables cuantitativas? Eso también les va a servir para el tema de metodología de la investigación. Variables cuantitativas son las variables que se expresan en cantidad. ¿Sí? Luego tenemos variables cualitativas. Las variables cualitativas se expresan en una cualidad. Entonces, tenemos dos grupos. O sea, una cualidad, entonces, al hablar de cualidad estamos hablando de no numérico. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de una variable y la vamos a poner en todos sus estados. Una variable, la variable peso, que ya la hemos hablado hace un momentito, ya saben ustedes que es una variable. Os voy a hablar de peso. Peso. ¿Peso es una variable cuantitativa? Sí. Cuando digo 68 kilogramos, está en cantidad. Entonces, es una variable cuantitativa. Ahora, ¿puedo expresar yo el peso de una persona de manera cualitativa? Sí. Puedo decir, es pesado y esa persona es liviana. O puedo expresarlo de otra forma. Puedo decir, hablando del peso y de la contextura de una persona, esa persona es flaco o esa persona es gordo. ¿Sí? Entonces, ¿qué he hecho? Acabo de encontrar, ¿sí? Acabo de expresar lo que sería una variable en dos formas, ¿no? En la forma cualitativa y en la forma cuantitativa, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver ahora? Vamos a ver que esta variable peso lo voy a expresar en otras formas, ¿sí? Resulta que las variables cuantitativas se pueden expresar de dos formas. Se pueden expresar de dos formas. O sea, se pueden expresar como datos continuos y como datos discretos. Entonces, ¿cómo es expresar el peso de una manera continua y de una manera discreta? ¿Sí? Entonces, voy a seguir movilizando esto que es el peso. El peso en una variable discreta, es decir, peso 68 kilogramos. En una variable continua, ¿sí? Estaríamos hablando de peso 68 kilogramos con 561 gramos, ¿no? Entonces, esto es continuo porque toma decimales y puede tener infinitos números, ¿ya? Y los discretos es un número entero, ¿sí? Entonces, ahora vamos a explicar las variables cualitativas, cómo se dividirían. Las variables cualitativas se dividirían en dos, que son, por un lado, variables nominales y por otro lado son variables ordinales. Y ya explico más a detalle qué será una variable nominal y qué será una variable ordinal, ¿sí? Por ejemplo, una variable nominal es de nombre nada más, de nombre, no tiene ningún orden, ¿sí? Variable ordinal, ojo, la variable ordinal no significa número.
es una cualidad, por ejemplo, primero, segundo, tercero, así sucesivamente. Esa es una variable. Esa es una variable cualitativa ordinal, porque nos está dando el orden, está ordenando algo. ¿Ya? Ahora, variable nominal, ¿en qué zona vives? ¿Vives en la zona sur? ¿Vives en la zona este? ¿Vives en la zona oeste? ¿Vives en la zona norte? Entonces, esto es simplemente de nombre. Porque no es mejor vivir en el sur que en el norte, en el este o en el oeste. No hay ningún orden aparente con relación a esas variables. Y por último, vamos a... Estas variables nominales se dividen en dos tipos. Unas que nos dan varias características y otras que nos dan dos características. Por ejemplo, si las variables nominales me dijeran día-noche, solo dos, se llama dicotómica. ¿Ya? Entonces, eso sería hasta ahora por el tema de variables, ¿sí? Entonces, comentarles, jóvenes, que coordinación necesita de ustedes una foto, ¿no? Una foto de las clases. Entonces, coordinación me ha pedido que yo haga una captura. Entonces, apenas nos volvamos a conectar, voy a pedir que inicien sus videos para que yo haga la captura y pueda enviar a coordinación los requeridos, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto nos conectemos, yo les voy a estar haciendo recuerdo y les voy a pedir que inicien sus videos para que se les pueda ver un poco y envíe esas capturas, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Esto es solo una introducción a lo que vamos a ver. Y también les va a servir para metodología, como les estaba diciendo. Nos queda menos de un minuto, entonces nos vamos a tomar un pequeño break de 2 minutitos y luego nos volvemos a conectar, ¿sí? Entonces, estaríamos quedando hasta ahí en esta primera sesión de Zoom de la primera clase de modelos, ¿sí? Jamoncito, venga,